La oferta turística, primeramente, es el conjunto de bienes y servicios, son todos los recursos ordenados, están relacionados con la infraestructura, que nosotros los ponemos al mercado para ser usados y consumidos por quienes, precisamente por los turistas. Una definición más económica de lo que es oferta turística sería, de lo que es oferta sería la cantidad de bienes que individuos o empresas producen a disposición en el mercado para ser usados por los consumidores. En este caso, los consumidores en el ámbito turístico serían obviamente los turistas. Desde el turismo nosotros podemos definir la oferta en tres aspectos importantes. La oferta turística prácticamente se compone de recursos turísticos, infraestructura turística y empresas turísticas. Los recursos turísticos de manera general los podemos dividir en tres grupos, relacionados con la naturaleza, relacionados con la historia y relacionados con la cultura viva. Estos no son estáticos, pueden ser dinámicos. Puede haber, por ejemplo, recursos turísticos que estén relacionados con los tres aspectos, historia, naturaleza y cultura viva, o con dos, historia y cultura viva, o naturaleza e historia, o naturaleza y cultura viva. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que es un recurso relacionado con la historia puede ser Tiahuanaco, la calle Jaén, en el caso de La Paz. Relacionados con la naturaleza, cualquiera de nuestras áreas protegidas. Unos relacionados con la historia y la naturaleza, por ejemplo, pueden ser los caminos del Inca. En nuestro caso, en Bolivia, el Choro, el Taquesi, son uno de los más conocidos. Atractivos relacionados con la historia, con la cultura viva y la historia pueden ser, por ejemplo, algunas comunidades indígenas que tenemos en el altiplano, por ejemplo, Charazani, los Callahuayas, esos tienen mucha relación con la cultura viva y la historia. El Carnaval de Oruro, la Virgen de Urcupiña, la Virgen de Cotoca, esos son relacionados con la cultura viva. La infraestructura son todos los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad turística. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de qué, caminos, el tema de la comunicación. Podemos hablar también, por ejemplo, de lo que es el transporte, podemos hablar de los puentes. Esos son los elementos de la infraestructura. Las empresas turísticas van a ser, por ejemplo, todos los que proporcionan servicios relacionados con la actividad turística. Pueden ser, por ejemplo, agencias de viaje, turoperadoras, los guías de turismo también son parte de una empresa turística. Hay empresas de transporte específicamente destinadas a la actividad turística y que se han creado para tal fin. Empresas gastronómicas desde el turismo, todos esos son empresas turísticas. Cuando hablamos de oferta turística tenemos que tomar en cuenta tres elementos. A, nos referimos a la producción de donde se desarrolla el servicio o la oferta como tal. Y esto se da en un lugar geográficamente determinado, donde sí o sí se tiene que transportar el consumidor o el cliente. No puede trasladarse, por ejemplo, la oferta turística hasta el entorno habitual del cliente o del turista. B, los recursos turísticos están compuestos por atractivos naturales, culturales, pero no van a prestar ningún tipo de utilidad si estos no pasan por un proceso de puesta en valor, comercialización. La comercialización como tal sería, por ejemplo, que se vende el producto o la oferta turística a través de una ventana. Estas ventanas, ¿quiénes son? Son las agencias de viaje, las turoperadoras y demás. Y la puesta en valor va a ser todo el proceso de planificación para que este atractivo se desarrolle. Estamos hablando de generación de circuitos, capacitación y sensibilización de la comunidad, rehabilitación de algunos sitios patrimoniales, por ejemplo, adecuaciones en el paisaje, inclusión de señalización. Todo eso va a ser el proceso de puesta en valor y obviamente la difusión y posteriormente su comercialización. ¿Qué más? Los recursos turísticos no son inagotables si se consumen de forma adecuada o si son bien utilizados. No se va a consumir, por ejemplo, o no se va a deteriorar ninguna playa, desierto, bosque o centro histórico, arqueológico, si estos son adecuadamente planificados. Pero si no son adecuadamente planificados, obviamente que estos sitios van a tener un impacto negativo, lo que va a acelerar un proceso de deterioro. Entonces va a depender mucho de la gestión turística, de cuán bien se planifique y de cómo se desarrolle, por ejemplo, su etapa de difusión y promoción del sitio. En caso contrario, estos sitios pueden llegar incluso a desaparecer o ser cerrados por los daños que puedan provocarse en su interior. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de oferta turística, esta está integrada por 8 partes.
hay que entender que es atractivo turístico, patrimonio turístico, producto turístico, recursos turísticos, planta turística, equipamiento turístico y obviamente infraestructura turística y servicios complementarios. Cuando hablamos de producto turístico, por ejemplo, estamos hablando de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de consumo turístico. Cuando hablamos de atractivo turístico, por ejemplo, son todos los elementos materiales e inmateriales que son susceptibles a ser transformados en un recurso turístico. Tienen una capacidad, por ejemplo, de incidir en los procesos de decisión del turista. Es lo que provoca prácticamente todo el flujo turístico o el desplazamiento del entorno habitual del turista hasta el atractivo, hasta el sitio que quiere conocer. Cuando hablamos de patrimonio turístico, por ejemplo, son recursos naturales, culturales, obras creadas por el hombre que estimulan el deseo de viaje y obviamente tienen que satisfacer una necesidad que tienen estas personas, que tienen estos turistas. Y eso es prácticamente lo que origina el traslado del turista hasta llegar al patrimonio turístico, hasta visitar el patrimonio turístico. Cuando hablamos de recursos turísticos, es todo aquello susceptible a ser utilizado por el hombre. Pueden ser elementos naturales, culturales, actividad humana o producto antropológico que pueda motivar obviamente el desplazamiento con un móvil de curiosidad y donde nosotros podemos realizar una serie de actividades, algunas pueden ser físicas y otras intelectuales. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos sitios arqueológicos, museos, centros históricos o arquitectónicos, estamos realizando una actividad intelectual. Pero cuando hacemos algunas actividades de aventura, por ejemplo, como rappel, rafting, escalada en roca, esos, por ejemplo, son actividades físicas. Planta turística es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicios al turismo y fueron creadas para este fin. Cuando hablamos de equipamiento turístico, es todo el eje de funcionamiento de la actividad turística. Y esto está compuesto ¿por qué? Por los elementos naturales, culturales y humanos que van a motivar el desplazamiento turístico. Infraestructura turística es todo un conjunto de obras que permiten el desarrollo socioeconómico de un país y obviamente también el desarrollo de la actividad turística como tal. Y estos pueden ser, como ya habíamos hablado más antes, puentes, pueden ser caminos, instalación eléctrica, está relacionado también, por ejemplo, con servicios de salud, el tema de la seguridad. Todos estos son los elementos propios de la infraestructura turística. Y los servicios complementarios pueden estar dirigidos por todas aquellas empresas o empleados o personas que trabajan en el sector turístico, pero que no precisamente dependen del mismo. Por ejemplo, una señora que tiene su kiosquito en una plaza o vende dulces, participa indirectamente dentro de la actividad turística, pero ella no ha creado o no se ha dedicado a su actividad económica precisamente para trabajar en el sector turístico. Algo que debemos destacar, por ejemplo, de estos conceptos es que existe una ambigüedad o una similitud entre todos. Prácticamente es todo un complemento. Este es uno de los problemas que tenemos en nuestro sector, es que algunas de las definiciones que hemos ido creando están relacionadas unas con otras o prácticamente redundan en algunos términos. Por ejemplo, si retrocedemos un poco, acá tenemos lo que es, por ejemplo, el término de producto antropológico, cultura, actividad humana. Esas son prácticamente palabras similares. Un producto antropológico nos está diciendo de que es algo propio de los hombres. Antropos en griego significa hombre, aquí nos habla de actividad humana. La cultura es un elemento propio de las sociedades humanas. Entonces se está repitiendo las mismas palabras y lo mismo sucede con los otros conceptos que hemos ido viendo. Muchos nos hablan, por ejemplo, de elementos naturales y culturales y humanos. Se está repitiendo en lo cultural y englobaría todo lo que es humano. Este es uno de los problemas que tenemos en el sector. Continuamos, un elemento importante que hay que considerar, por ejemplo, con oferta turística es obviamente la planta turística y está compuesto por la alimentación, el hospedaje y otros tipos de servicios que los hemos ido viendo en clase y ustedes los han ido viendo durante toda su formación académica, desde el primer semestre hasta el sexto semestre, los van a ir viendo. Nosotros solo vamos a tomar en cuenta algunos. Hospedaje es el sistema comercial compuesto de bienes materiales e inmateriales
que satisfacen primeramente necesidades básicas de descanso y alimentación. El hospedaje es una vivienda provisional, es un domicilio fuera de tu entorno habitual por el que pagas cierto monto y por un determinado tiempo. Tiene una serie de tipologías, ¿no? Las más conocidas, por ejemplo, son los hoteles, los apart-hoteles, alojamientos residenciales, hostales, y uno que recientemente ha ido apareciendo, pues una tendencia muy fuerte, son los party hostels. El primero depende de varios factores, los hoteles dependen de varios factores como la instalación, la atención, y se los divide mayormente entre 1 a 5 estrellas, ¿no? Entendiendo que los hoteles de 5 estrellas son de mayor calidad y cumplen con todos los servicios que se necesitan. Los apart-hoteles son similares a los hoteles, con la diferencia de que están separados o están alejados de los entornos de las ciudades, por un lado, y por el otro, en algunos casos son, por ejemplo, unas especies de cabañas donde ustedes pueden almacenar y preparar y consumir sus propios alimentos. Los hostales, alojamientos y residenciales son muy similares a los hoteles, con la única diferencia de que el servicio es de menor calidad. Y los party hostels son hospedajes colectivos, donde mayormente durante las noches se van desarrollando una serie de eventos, fiestas y demás. La característica de los party hostels es que no alquilas la habitación, sino lo que alquilas es la cama. La alimentación o restauración. En el caso de la alimentación hay de diversas categorías que van a depender mucho, por ejemplo, de la gestión empresarial que estos emprendimientos tengan y de cuáles sean sus proyecciones comerciales. Depende mucho, por ejemplo, en algunos casos del hospedaje, y están pero influenciados por las costumbres, en otros casos por los estilos de vida y por los movimientos demográficos. Y obviamente también por la economía nacional y por aspectos de la economía internacional. Hay 3 tipologías generales que se manejan en el tema de la alimentación. Estamos hablando de la categoría de local, según categoría de local, según tipo de restauración y según oferta gastronómica. Según categoría de local, mayormente se los divide por tenedores, número de tenedores. Esto lo van a ver mucho mejor, lo han debido ver con mayor detalle en la materia de gastronomía que tenían ustedes. Tenemos otro que es según tipo de restauración. Hay restaurantes tradicionales, hay comedores colectivos y hay de neorestauración. Cuando hablamos de restaurantes tradicionales, estamos hablando de todos los restaurantes donde se vende comida típica. Los comedores colectivos están más que todo relacionados con los comedores que nosotros, o los restaurantes pequeños que encontramos nosotros en los mercados. Todos los mercados donde tienen, por ejemplo, su plaza de comidas son comedores colectivos. Los de neorestauración son muy parecidos, por ejemplo, a los restaurantes tradicionales, ¿no? Pero con la diferencia de que, por ejemplo, agarran la comida típica y le van poniendo elementos más modernos. Vuelven, por ejemplo, la comida típica en una comida más gourmet. Casos claros, por ejemplo, en Bolivia es el gustú, el alipacha, donde platos de comida tradicional los vuelven, por ejemplo, en platos vegetarianos. Muy similares a los de según tipo de restauración en tipologías, tenemos según oferta gastronómica. Y acá tenemos, por ejemplo, los restaurantes temáticos, los monoproducto. Se repite el tema del restaurante tradicional. Tenemos los restaurantes innovadores. Tenemos los restaurantes regionales, las plazas de comida, los restaurantes convencionales y los de lujo. Los temáticos, por ejemplo, son restaurantes que están relacionados con alguna temática en específico. Más que todo es la ambientación que se le da al inmueble, al restaurante como tal. Por ejemplo, tenemos en Bolivia un restaurante relacionado con Harry Potter, con Juego de Tronos, con Star Wars, con Los Simpson. Esos son restaurantes temáticos. Los monoproductos, por ejemplo, son aquellos restaurantes que nos venden un solo plato en específico, un solo producto. Un ejemplo clásico son todos los que venden pollo a la broster. Esos son restaurantes monoproductos. En otros lugares, por ejemplo, también tenemos como restaurantes monoproductos los que te venden parrilladas, por ejemplo. También solo te están vendiendo un producto. Los restaurantes tradicionales los hemos mencionado anteriormente, son los restaurantes que nos venden comida típica del lugar. Los restaurantes innovadores son aquellos que van a ir viendo, por ejemplo, otras formas más modernas en la atención, los deliveries y demás.
o también puede estar muy relacionado con los que hemos visto anteriormente, que los mencionábamos como neorestauración. Los restaurantes innovadores, continuamos, tenemos los regionales. Los regionales son muy similares a los restaurantes tradicionales. La diferencia de un regional y un tradicional es que el regional también vende comida típica, pero lo que se diferencia es que nos venden comida típica de otro lugar. Por ejemplo, en La Paz tenemos restaurantes de comida tarijeña, tenemos restaurantes de comida camba, de comida del departamento de Cochabamba. Tenemos también otros de otros países, por ejemplo, de comida italiana, de comida alemana. Hay restaurantes de comida peruana. Esos son restaurantes regionales. Las plazas de comida son muy conocidos, los hemos visto en varias partes, por ejemplo el Cine Center, el Multicine, y hay otros más donde son ambientes donde hay varias empresas de comida que ofrecen sus servicios. Esas son las famosas plazas de comida. Los restaurantes convencionales son los más conocidos que tenemos. Son prácticamente donde nos venden el almuerzo, ¿no? Nos venden un almuerzo por un precio de 15, 20 bolivianos, 12 o 10. ¿Y qué incluye? Incluye la entrada, la sopa, segundo, el refresco y el postre. Esos son los restaurantes convencionales. Y los restaurantes de lujo obviamente son aquellos que están relacionados en algún caso con el número de tenedores. Y una característica importante de los restaurantes de lujo es el derecho de admisión, si vale el término, y está relacionado con que mayormente se tienen que hacer reservas antes de ir a comer ahí. También, por ejemplo, otro elemento importante es el costo de los platos, ¿no? Muchas veces son, por ejemplo, almuerzos muy convencionales de los que conocemos, pero los precios son bastante elevados. El transporte es otro tema de importancia en la oferta turística, y esto implica tanto el vehículo que nosotros usamos para el desplazamiento como la ruta que se vuelve parte del transporte. Por ejemplo, nosotros podemos transportarnos por vía terrestre, aérea, fluvial o lacustre por un lado, y por el otro lado una parte de la experiencia turística se convierte en la ruta por donde nos transportamos. Tenemos diferentes categorías, por ejemplo, en el transporte. Tenemos terrestre, sería los vehículos, el tema férreo. En el tema fluvial o lacustre serían paseos en barco o viajes en barco, en lancha, en cruceros. El tema aéreo, por ejemplo, el viaje en avión, en avioneta y demás. En Bolivia, por ejemplo, tenemos uno nuevo que se ha implementado recientemente, que funciona también en otras partes del mundo, que no está relacionado con las categorías que ya se conocen, ¿no? Que es prácticamente el teleférico. Y este es un transporte eléctrico por cable. Acá juegan dos papeles muy importantes. Por ejemplo, el teleférico es muy importante en la ruta para la experiencia turística, sobre todo, por ejemplo, el azul, que es uno de los más recorridos por turistas, por todo el paisaje que se puede ver los días de feria en la 16 de julio. Otro que nos está funcionando también como experiencia turística, sobre todo para el turismo interno, para los turistas nacionales, es el Pumacatari. ¿Qué es lo que se hace en el Pumacatari? Precisamente ver todo el recorrido que tiene por las diferentes zonas de La Paz. Eso se convierte en parte de la experiencia turística. Cuando hablamos de producto turístico, nosotros tenemos que distinguir dos niveles importantes en el producto turístico: el producto turístico global o integral y el producto turístico a nivel empresarial. El primero está conformado por la infraestructura, los atractivos, la zona o región turística donde nosotros vamos a desarrollar y cuáles son las características de este producto como tal. Es algo complejo, ¿no? Porque parte de la planificación, parte de la identificación de atractivos, parte de la zonificación, parte de la elaboración de circuitos turísticos y parte de un proceso de difusión y promoción. En los productos turísticos globales o integrales participa tanto el sector público como el sector privado. Luego tenemos otro, que es el producto turístico a nivel empresarial. Este ya es más compacto. Está compuesto por ¿quiénes? Por las distintas empresas que trabajan en el sector turístico. Mayormente los que tienen incidencia en el producto turístico a nivel empresarial, como su nombre lo dicen, son las empresas y es prácticamente el sector privado. Un paquete turístico, por ejemplo, un itinerario turístico con, no sé, un viaje de
2 días y una noche, partimos a las 6 de la mañana, estamos en el atractivo 1 a las 8, almorzamos a las 12, vamos al atractivo 2 durante el tiempo de la tarde, en la noche tenemos una cena, y de la cena hay una noche de esparcimiento. Al día siguiente tenemos otras actividades y retornamos a nuestro lugar, a nuestro entorno habitual. Ese es un producto turístico a nivel empresarial. Es más compacto, es lo que prácticamente nos ofrecen las empresas turísticas, las agencias de viajes o turoperadores. Las actividades turísticas no es necesario que entremos a detalle porque ya lo hemos visto también desde el primer semestre y también lo hemos visto en algunas unidades anteriores. Podemos encontrar actividades turísticas de ocio, de negocios, algunas relacionadas con la naturaleza, la aventura, las actividades religiosas, salud y belleza, actividades en sol y playa, actividades culturales, son elementos importantes de la actividad turística. Vamos a ir entrando un poco más en lo que es la inventariación, pero tenemos que empezar por los atractivos turísticos. Prácticamente lo que genera el desplazamiento de un turista hasta un destino turístico es precisamente el atractivo turístico, el deseo de conocer un determinado atractivo turístico. Y podemos encontrar, por ejemplo, atractivos turísticos globales como también específicos. La ciudad de Sucre, por ejemplo, puede ser un atractivo turístico global. Pero al interior de la ciudad de Sucre tenemos una serie de atractivos turísticos más específicos. La Glorieta, el Castillo de Argandoña, el Paseo de la Recoleta, las catedrales que existen a su alrededor, la Casa de la Libertad, la Prefectura de Sucre como tal. Son, por ejemplo, atractivos turísticos ya más específicos dentro del global, que era, por ejemplo, la ciudad de Sucre. Y lo que motiva a que nosotros viajemos a estos atractivos turísticos es precisamente el conocerlos. Podemos dividir los atractivos en dos grupos, los que son reproducibles y los no reproducibles. Los reproducibles son aquellas obras creadas por el hombre que pueden ser reproducidos en otros lugares. Un ejemplo claro, por ejemplo, en Bolivia es el Cristo de la Concordia. ¿De dónde hemos sacado la idea? Precisamente del Cristo de Corcovados en Brasil. Es una reproducción prácticamente de un atractivo de otro país en nuestro territorio. Y de hecho se pueden reproducir no siempre con los mismos elementos o características, sino con la misma lógica. Por ejemplo, nosotros hemos reproducido también en otro departamento el Cristo de la Concordia, pero no con las mismas características del Cristo como tal. Tenemos otro en Oruro, la Virgen del Socavón. Parte de la misma lógica, ¿no? Es una escultura monumental que representa a la Virgen, igual que el Cristo de la Concordia, está emplazado sobre una elevación. Ambos, por ejemplo, tienen teleféricos de acceso para llegar hasta el sitio más importante, que es prácticamente la monumentalidad tanto del Cristo de la Concordia como de la Virgen del Socavón. Eso es un atractivo reproducible. Los no reproducibles están compuestos tanto de atractivos naturales como culturales. En el caso de lo cultural, por ejemplo, atractivos con historia. Nosotros no podemos reproducir un Tiahuanaco con sus mismas características y proceso histórico en Santa Cruz. O no podemos reproducir, por ejemplo, un Parque Madidi en Sucre. Son elementos muy propios de una región, de un territorio, que no se pueden reproducir en otras partes por sus contextos, clima, historia y demás. Entre las tipologías de atractivos podemos encontrar, por ejemplo, 5. Existen atractivos naturales, existen atractivos culturales, tangibles e intangibles. Existen atracciones creadas por el hombre con fines turísticos, como los que hemos mencionado, el Cristo de la Concordia en algún sentido, la Virgen del Socavón, o en Estados Unidos, por ejemplo, este parque que está en Florida, en Orlando, Disneyland. En Bolivia tenemos, por ejemplo, Aqualand en Santa Cruz. Esos son atracciones creadas con fines turísticos. Existen otras atracciones creadas por el hombre sin fines turísticos. Estos mayormente están relacionados con obras de ingeniería. No han sido creados precisamente para el turismo, pero de alguna u otra manera fungen dentro de la actividad turística. Por ejemplo, en algunos casos represas nos van a funcionar como atractivos turísticos. El teleférico en Bolivia no ha sido creado con fines turísticos, pero trabaja dentro del sector turístico. Nos sirve muy bien la ruta del teleférico como parte de la experiencia turística, u otros que pueden ser eventos especiales, ¿no? Eventos de negocios, nos funcionan también como atractivos turísticos.
las ferias internacionales, por ejemplo, como la FECOBOL, la FEXPO Cruz, la FIPAS acá en La Paz, son eventos especiales. Hay que tomar en cuenta cuando hablamos de atracciones turísticas lo que es la planificación y gestión de los mismos. Esto ya hemos ido viendo en un tema anterior, pero lo vamos a repetir. Primeramente, que se tiene que optimizar el uso del atractivo por parte del turista, por un lado, y por el otro lado hay que proteger los intereses de la comunidad local. Se tienen que cubrir todas las expectativas que tiene el turista para desplazarse a este atractivo, como también las expectativas que tiene del desarrollo económico por parte de la comunidad local. Y obviamente todos, tanto turistas como comunidad local, lo que van a buscar son experiencias de calidad. Hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta al desarrollar una atracción. Hay 4 muy importantes. Uno es la investigación de mercados. Y cuando hablamos de investigación de mercados, por ejemplo, nos referimos a quién está orientado nuestro atractivo. ¿A quién vamos a ofrecer este atractivo? ¿Qué tipo de persona va a entrar a este atractivo o le va a interesar? Eso es por un lado. Por el otro, la identificación de los atractivos que busca el turista. Lo que tenemos que hacer nosotros en determinadas zonas con potencial turístico, o regiones con potencial turístico, o comunidades con potencial turístico, es identificar todos los atractivos a los que el turista se podría desplazar. Y con esto, como habíamos mencionado anteriormente, es definir nuestra región de trabajo. ¿Cuántos atractivos existen alrededor o pueden irse o se puede ir vinculando a un circuito más grande de atractivos? Esa es definir nuestra región de estudio o de intervención turística. Luego viene el estudio de la capacidad de absorción del turista por parte de la región, y esto va a ir en 2 aspectos importantes. Por un lado vamos a ver, por ejemplo, la capacidad que tiene el atractivo para recibir turistas. Ahí podemos hacer estudios de capacidad de carga, estudios de capacidad de acogida, y por el otro lado podemos hacer estudios de capacidad psicológica. Cómo va a reaccionar la comunidad local al recibir turistas y cómo van a reaccionar los turistas al interactuar con la comunidad local. ¿Qué buscamos? La conservación de la calidad de los recursos, por un lado, y la importancia de las necesidades de la población local, de los residentes. Esos son 2 aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de desarrollar atracciones. Algunas técnicas de gestión para las atracciones turísticas. Tenemos que tomar en cuenta 2 aspectos: la provisión de información y influir en el comportamiento del visitante. Con lo primero, hay que animar a que los turistas o los visitantes acudan fuera de temporada. La idea de identificar atractivos es precisamente promover atracciones alternativas, en algún caso a atractivos principales que se tienen. Yo puedo ir, por ejemplo, a Uyuni, al Salar de Uyuni como mi atractivo principal, pero ¿qué más voy a hacer estando en Uyuni? Entonces, para eso voy a identificar otro tipo de atracciones que yo puedo visitar después de estar en el atractivo más importante. Y obviamente, como habíamos visto anteriormente, ¿a qué segmento objetivo van la identificación de estos atractivos? ¿Qué más tenemos? Hay que considerar influir en el comportamiento del visitante. Y para esto hay algunos aspectos básicos a tomar en cuenta. Primeramente, la señalización. Hay que demarcar las rutas, poner señales de dirección y poner señales informativas con información clara y precisa sobre lo que es y se presenta el atractivo y su importancia como atractivo y la importancia de conservarlo. Los guías también juegan un papel muy importante al momento de interpretar el atractivo correctamente. Se pueden hacer reservas anticipadas, de hecho las hacemos a través del turismo organizado. Quienes hacen las reservas anticipadas de alguna u otra manera son las agencias de viajes o turoperadoras. En otros casos se tiene que gestionar áreas de parqueo, donde yo puedo estacionar mi vehículo si voy a ir, por ejemplo, como turista independiente, en vehículo propio. Hay que gestionar el transporte interno. Hay lugares muy importantes en Bolivia que no son visitados precisamente porque no hay transporte hasta el lugar. Entonces se tiene que gestionar transporte público o bien de carácter privado hasta el sitio. Se puede hablar con la comunidad local, ver qué personas o qué residentes tienen su vehículo, pueden trabajar indirectamente dentro de la actividad turística. En otros casos, sobre todo en áreas naturales, se va a gestionar las áreas de campo, precisamente para que los turistas durante su recorrido por el parque o área protegida tengan un lugar donde descansar o emplazar sus carpas y demás. ¿Qué es lo que nos corresponde ahora? Ingresar precisamente a lo que representa la jerarquización e inventariación turística.
¿Qué es la inventariación? La inventariación es un registro del Estado, todos los elementos que nosotros vamos a considerar como atractivos turísticos, ya sean estos naturales o culturales. Son un elemento o son un instrumento muy valioso para la planificación turística. Ningún proyecto de planificación turística puede estar exento de la elaboración de un inventario turístico. Sí o sí, todos los proyectos como base tienen que tener su inventario turístico. El otro aspecto importante es la capacidad de atracción que tienen nuestros atractivos. Y esta capacidad de atracción tiene que cuantificarse y se debe expresar en una escala que puede variar. A esta capacidad de atracción y cuantificación nosotros le llamamos jerarquización. Las jerarquías pueden partir, por ejemplo, desde 5 a 1 o del 3 al 1, ¿no? Entendiendo de que el número máximo 5 o 3 son los más importantes y los atractivos de jerarquía 1 son los menos relevantes.